Buenos días, vamos con el capítulo número 3 sobre resonancia magnética dirigida a técnicos superiores en imagen diagnóstica. Saludos para todos mis amigos de Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, Colombia, ya mencioné Colombia, ¿verdad? De México, de esos que nos escuchan. Todavía no aprendemos su idioma, pero ahí luego les contribuimos con algo. Vamos con el siguiente. Ok, vamos a ver, es capítulo 3. En un momento. Ok, vamos a iniciar. Capítulo 3, sistema DRM, equipo y centro de control, sala de DRM. Vamos a ver. Introducción. La función de estudios de resonancia magnética RM requiere la integración de equipos sofisticados con diferentes componentes que interactúan con los ordenadores. Por ello, funcionalmente se considera que es un sistema que consta de dos equipamientos, uno especializado formado por el imán principal, los gradientes y la antena de radiofrecuencia, relacionados con la formación de la señal, y el otro la sala de control, que gestiona las órdenes de trabajo y la señal de transformándola en imagen. En el área física de la resonancia magnética debe tener un diseño cuidadoso con suficiente espacio para todo el equipamiento, además de una sala de espera para los pacientes con cumplimiento de medidas de seguridad en relación con la contaminación acústica del equipo y las fuerzas del campo magnético. En conjunto se requiere una fuerte inversión económica al realizar compra de una resonancia magnética, ya que lleva asociado altos costes de instalación y mantenimiento. Equipo principal y componentes. El equipo principal lo compone el imán, elemento esencial para crear el magnetismo en los tejidos del paciente, la radiofrecuencia que perturba el campo magnético estático y genera la señal de los tejidos para obtener la imagen, y los gradientes, el tercer elemento importante en este conjunto tecnológico, que participan en la selección del corte y localización de la señal. A estos componentes se añaden más elementos que forman un conjunto o un sistema. El imán, características y clasificación. El imán o magneto genera el campo magnético externo y es donde se sitúa al paciente para realizarle la exploración. Características. Las características principales que diferencian las categorías de los equipos de resonancia magnética son la intensidad del campo magnético y la homogeneidad. La intensidad del campo magnético es el principal determinante del contraste en la imagen de la resonancia magnética, ya que interviene en el cambio de tiempos de relajación longitudinal de los tejidos. Se modifican según la fuerza del campo magnético. A menor fuerza, más corto es el T1, y a la inversa, a mayor fuerza, más largo es, hecho que influye en la relación señal-ruido. La intensidad del campo magnético se mide en Tesla o Gauss. Un Tesla es igual a 10.000 Gauss. La homogeneidad del campo magnético en el centro del imán no suele ser completa. Es un parámetro de calidad importante al comprar un equipo, ya que tiene importancia sobre la relación señal-ruido. La inhomogeneidad se mide en partes por millón, ppm. Una homogeneidad de una parte por millón en un imán de un Tesla produce un rango de intensidad entre 10 millones a 10 millones 1 Gauss, y como consecuencia se producen variaciones en la frecuencia de resonancia de los protones que crean artefactos. Clasificación de los imanes. En la práctica clínica existen varios tipos de resonancia magnética y según su funcionamiento, los imanes se clasifican en permanentes, resistivos y superconductores. Imán permanente. El imán permanente se compone de material ferromagnético, hierro, níquel u otros metales, y es un método simple de crear un campo magnético perpendicular al paciente. Se compone de varias piezas insertadas entre sí. Su principal ventaja es que la intensidad es baja cerca del equipo, lo que reduce las medidas de seguridad. Actualmente las nuevas versiones son más ligeras, y dado que este sistema no necesita enfriamiento ni energía para
para su funcionamiento, los cortes de inversión son más bajos que en otros tipos de imanes. Sus desventajas principales son que no se desconectan en caso de emergencia y que su campo magnético es menos homogéneo. Imán resistivo es un electromagneto creado por una corriente eléctrica que fluye por un material, ley del electromagnetismo de Maxwell. El campo magnético se forma alrededor del conductor eléctrico, se produce calor por la conducción eléctrica y se incrementa la resistencia al flujo. Este sistema necesita refrigeración y energía, lo que aumenta los costes. La intensidad varía de 0.1 teslas a 0.3 teslas y es un campo magnético poco homogéneo. Imán superconductor es un electromagneto. Se suele utilizar un cable de aleación de niobio y titanio que cuando se enfría a una temperatura inferior a 4 kilovolts a 4 coulombs menos 268 grados coulombs se transforman en superconductor, pierde su resistencia a la conducción eléctrica y es permanente, creando un potente y constante campo magnético. Se utiliza helio líquido como criógeno, ya que es capaz de bajar la temperatura y conseguir una conducción eléctrica permanente, y se obtiene un imán que no produce calor ni necesita voltaje. El helio se sitúa concéntrico y externo al imán. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el helio es un material muy costoso, con pequeñas pérdidas mensuales que deben reponerse. Por fuera del helio se coloca una capa de vacío y otra de nitrógeno líquido a modo de aislamiento térmico. Las medidas de seguridad se explican más adelante en el capítulo 9, criterios de seguridad de resonancia magnética. La intensidad varía entre 0.5 a 3 teslas y son muy homogéneos. En total constituyen el 85% de los equipos en el mundo, a pesar de que la refrigeración supone un coste añadido. Según la fuerza o intensidad del campo magnético, los imanes se clasifican en imanes de bajo campo, de 0.1 a 0.5 teslas, que se utilizan para estudios de áreas pequeñas tales como rodillas, tobillos, etc. Imanes de medio campo, de 0.5 a 1 teslas. Imanes de alto campo, de 1 tesla a 3 teslas. Los utilizados en la práctica clínica permiten realizar estudios vasculares, cardíacos, espectroscópicos, etc. Imanes de ultra alto campo, de más de 3 teslas. El mayor avance tecnológico en resonancia magnética en los últimos 40 años ha sido desarrollar una mayor intensidad de los campos magnéticos y darles aplicación clínica. Algunos alcanzan los 9 teslas. Un problema de muchos imanes superconductores es la forma de túnel cerrado, con una apertura de 50 a 60 centímetros y por la cual se introduce al paciente, ya que la duración del estudio, una media de 40 minutos, provoca incomodidad o claustrofobia. Por ello se han realizado nuevos diseños y hoy día hay equipos abiertos de alto campo que dan muy buena relación señal-ruido. Sin embargo, hasta el momento actual, la mayoría de equipos abiertos son de bajo campo. Los imanes abiertos constan de un bobinado superior e inferior unido por un soporte con la camilla entre ambos. Al estar abierto disminuye la ansiedad del paciente. Sistema de homogeneización del campo es shimming. La palabra inglesa shim significa cuña, en referencia a los n elementos que se usan para homogeneizar el campo magnético. La homogeneización del campo magnético es un dato que debe aparecer anotado en las características del equipo y ser visible en el momento de la entrega. Para realizar una espectroscopía se requiere una homogeneización de 1 punto por millón en el volumen de un tejido en el centro del imán. El shimming es la compensación o ajuste de las inhomogeneidades del campo magnético y se consigue de dos formas. 1. Por compensación activa mediante pequeñas bobinas electromagnetos que se encuentran dentro del campo magnético principal y que producen campos correctores que compensan la falta de homogeneización. Se activan al realizar determinados estudios en secuencia o secuencias. Por compensación pasiva mediante pequeñas cuñas shim ferromagnéticas colocadas en los polos del imán que crean unos campos magnéticos que se suman al principal. Sistemas de gradientes. Las bobinas o antenas de gradientes son unos dispositivos que junto con las antenas shim están localizadas al lado del imán, de manera
concéntrica a este. Básicamente el sistema de gradientes consta de 6 electromagnetos cilíndricos distribuidos en 2 pares para cada eje espacial. La función principal consiste en localizar la señal de resonancia de los tejidos en las 3 direcciones espaciales. Se activan y cambian la intensidad del campo localmente de manera lineal a lo largo del imán. Características: los parámetros que definen un gradiente son la amplitud del tiempo de subida, tiempo que tarda en alcanzar la fuerza máxima, y la velocidad de subida. La amplitud o fuerza del gradiente es la intensidad que se produce localmente dentro del imán principal en una distancia determinada. Se expresa en militesla por metro, mt, m o Gauss por centímetro, y típicamente varía entre 10 y 40 militeslas por milímetro. Para estudios de alta resolución con pequeños voxeles, los 3 gradientes deben alcanzar amplitud alta. El tiempo de subida expresado en microsegundos es el tiempo que tarda el gradiente en alcanzar su fuerza máxima. La velocidad de subida en militesla por metros por segundo es la rapidez con la que consigue alcanzar la amplitud de fuerza o fuerza máxima. Se representa por el cociente entre fuerza de gradiente y el tiempo de subida. El valor medio es de 70 militeslas por metro por segundo. Aunque en la investigación se está trabajando con gradientes de velocidad de hasta 240 militeslas por metro por segundo. Cada una de estas características determinará la potencia de un equipo de resonancia magnética. Así, a mayor amplitud, velocidad y tiempo de subida de las antenas de gradientes, más eficaz será el equipo y permitirá realizar estudios más sofisticados, tales como una resonancia magnética cardíaca. Estos parámetros son muy importantes para la formación y la calidad de la imagen de resonancia magnética. Funcionamiento: cuando se activa la antena o bobina de gradiente, una corriente eléctrica empieza a circular por un conjunto de espiras. Cada bobina de gradientes está situada estratégicamente a cada lado del isocentro del imán, y en cada una la corriente circula en sentido diferente. Una va en el sentido de la fuerza del campo magnético aumentando su fuerza, mientras que el otro extremo, en la otra bobina, la corriente va opuesta a la dirección de la fuerza del campo magnético, y por ello en esa zona baja su fuerza. De este modo se logra un gradiente lineal sobre la fuerza del campo magnético en una dirección selectiva, según la activación de la bobina de gradiente en ese eje, X, Y o Z. Así se consiguen pequeñas perturbaciones del campo o en los 3 ejes del espacio que permitan localizar la señal de resonancia magnética. En resumen, la bobina de gradiente es como si sumaran o restaran espiras a la bobina del imán principal, y por ello aumenta o disminuye la fuerza del campo magnético en cada extremo. La función principal de los gradientes es la codificación espacial de la señal, constituida por 3 pasos: la selección de corte, componente Z, gradiente Z; la codificación de frecuencia, componente X o gradiente X; y la codificación de fase, componente Y o GY. La selección de corte la realiza el gradiente de selección de corte GZ y determina el grosor de corte que debe excitarse con la radiofrecuencia. Se integran en este funcionamiento el ancho de banda de la radiofrecuencia y el gradiente de selección de corte. Gradientes muy potentes permiten realizar cortes muy finos. El gradiente de lectura o codificación de frecuencia GX se aplica perpendicular al gradiente de selección de corte antes y durante la formación del eco. Se realiza la lectura o codificación de la frecuencia o espectro de frecuencia de resonancia de los protones en el eje X. El gradiente de codificación de fase GY se aplica sobre el tercer eje perpendicular Y después de la selección de corte y antes de la lectura de la frecuencia. Induce una variación lineal de la fase en los protones a lo largo del imán y se activa después de la fase de excitación. Este proceso es más largo que los anteriores y es donde se producen más artefactos. La información realizada por los gradientes rellena los voxeles, permitiendo la formación de la imagen. Finalmente, otra función diferente de la codificación espacial de la señal es participar en las secuencias eco de gradiente, lo que permite refasar los spines. Los gradientes se activan y desactivan durante las secuencias. Un efecto no deseado durante la activación es la vibración que causan en el equipo, hecho que provoca la aparición de ruido acústico. Por este motivo, los pacientes deben colocarse tapones en los oídos durante
el estudio como protección del ruido ambiental. Otro efecto secundario es que durante el tiempo de gradiente se generan las llamadas corrientes de Foucault, que disminuyen la homogeneidad del campo magnético y que deben ser compensadas para no disminuir la calidad de la imagen. Sistema de radiofrecuencia. La energía de radiofrecuencia es fundamental para producir la señal de resonancia magnética. Funcionamiento. La radiofrecuencia transfiere energía a los protones tisulares, produciendo así una excitación sobre los espines en el campo magnético cuando alcanza una frecuencia del espectro electromagnético. Para producir una imagen de radiofrecuencia transmitida debe ser igual a la frecuencia de precesión del hidrógeno para conseguir el efecto de la resonancia. Esta frecuencia de precesión está próxima a la radiofrecuencia de las ondas de radio, por lo que es necesario el aislamiento del entorno externo. CAE. La radiofrecuencia se transmite en un corto periodo de tiempo que se conoce como pulso de radiofrecuencia y que colabora de manera importante en producir el contraste de la imagen de resonancia magnética. Modelos de antena. Las antenas de radiofrecuencia pueden ser transmisoras de radiofrecuencia y receptoras de la señal de resonancia magnética mixtas si realizan ambas funciones. El diseño actual de las antenas de radiofrecuencia es complejo, ya que contienen muchísimos componentes individuales, a veces hasta 1500, y se necesita que todos estén integrados correctamente, puesto que si alguno falla, la antena no funciona. Esta complejidad está relacionada con los nuevos avances en aplicaciones sofisticadas. En la década de 1990 se propone, por un lado, el uso de la tecnología de antena conjunta o en red, Phase Array, en vigor actualmente, y por otro, la tecnología de antena de volumen. Modelo de antena. Modelo de antena única, consta de un circuito eléctrico con un amplificador. Modelo de antena múltiple o en serie, Phase Array. Tiene varias antenas integradas con un amplificador. Cuantos más canales tenga, más información recoge. Es a la vez transmisor y receptor, y se pueden activar un número de canales en función de las necesidades. En las antenas es necesario reducir el ruido asociado con el cableado para mejorar la relación señal-ruido. La antena de cuerpo body coil es transmisora y receptora y está integrada en el equipo. Las antenas de volumen con formas diferentes suelen recibir y transmitir. Por su tamaño se alejan del objeto, disminuyendo la relación señal-ruido. En cambio, las antenas de superficie lineales funcionan de un modo muy diferente, pues se acercan más al objeto y así la relación señal-ruido es alta. Son muy útiles en el estudio de extremidades, ya que se adaptan morfológicamente al área anatómica. Las antenas endocavitarias, endorrectal, endovaginal, etc. mejoran la señal. Mesa del equipo. La mesa del equipo debe ser confortable para el paciente y su movimiento es hacia adentro o hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo del imán. En ella se conectan las antenas de radiofrecuencia. La mayoría de equipos tienen un diámetro de túnel de 70 centímetros y la camilla queda a 35 centímetros del techo, lo que para algunos pacientes resulta claustrofóbico. En algunos modelos de resonancia magnética la camilla se puede sacar y se puede trasladar a la urgencia. Sala de control, sistema de adquisición de datos. Desde la consola de mandos, el técnico selecciona los parámetros de resolución, campo de visión, grosor de corte y matriz, y la secuencia apropiada y aplica los gradientes en tiempo oportuno. El orden y tiempo de pulsos de radiofrecuencia determina el contraste. Aunque la consola principal es el centro donde se planifica y se adquiere el estudio, en la mayoría de equipos modernos también existen consolas auxiliares desde las que se pueden manipular los estudios realizados sin interferir en el ritmo normal de trabajo del equipo. Además, hay que almacenar las imágenes adquiridas y procesadas en un soporte físico, placa, papel, etc., o transferida a una red CD de discos ópticos, etc., siendo esta última opción la más utilizada en la actualidad. Área de resonancia magnética. La instalación de un equipo de resonancia magnética requiere una cuidadosa planificación en el diseño del área con el objetivo de optimizar la eficiencia de la imagen y eliminar los artefactos sin descuidar en ningún momento la seguridad del paciente. El área debe comprender una habitación de espera para los pacientes de fácil acceso tanto hacia el área de registro de datos como para entrar a la sala del equipo para hacerse la prueba. La sala propia
La sala propiamente para el equipo debe disponer de una habitación contigua con los componentes electrónicos, los fantomas para el control de calidad y espacio suficiente para permitir el trabajo de los ingenieros. Además es importante tener en cuenta las salas que se encuentran encima y debajo del equipo de resonancia magnética, ya que en algunos casos puede ser necesario un blindaje especial si hay maquinaria sensible a los campos magnéticos o de radiofrecuencia, vibración, etc. La sala del equipo debe ser suficientemente espaciosa para permitir el movimiento de la mesa del escáner hacia adentro y hacia afuera y la apertura de la puerta de entrada, así como para que el técnico pueda estar de pie al lado de la mesa. Naturalmente debe acoger un carro RM compatible de asistencia en las paradas cardiorrespiratorias y en la sedación. Finalmente también debe haber un armario para colocar, de acuerdo a las recomendaciones, las antenas de radiofrecuencia, cojines y batas o sábanas limpias para el paciente. Desde su consola el técnico debe tener vigilancia del equipo y del paciente durante la exploración a través de una ventana acristalada situada al lado de la puerta. Así tiene una visión frontal y gracias a un sistema de video colocado detrás del equipo posterior, la estructura de la sala debe tener un blindaje especial en las 6 paredes con unos paneles de acero o cobre conductores eléctricos que forman una jaula de Faraday. Este blindaje pasivo supone un importante coste añadido en la instalación, ya que suele pesar varias toneladas y la infraestructura del edificio debe sostenerlo. El blindaje pasivo evita la entrada de ondas electromagnéticas externas, teléfonos móviles, ondas de radio y televisión, que pueden ser captadas por las antenas de radiofrecuencia de la sala y producir artefactos en la imagen. Nunca se debe perforar este blindaje, ya que es origen de artefactos o interferencias. El blindaje acústico es otro detalle a tener en cuenta, ya que la resonancia magnética en funcionamiento origina mucho ruido ambiental. El tamaño de la sala debe abarcar el campo marginal formado por las fuerzas magnéticas producidas por el imán, que se extienden a varios metros hasta la línea de 5 Gauss, lo que equivale a una fuerza de 0.5 militeslas. De esta manera se crea un mecanismo de seguridad. En la puerta de acceso se debe señalizar la prohibición de la entrada expresa de pacientes con marcapasos o de material ferromagnético, balas de oxígeno, escaleras, tijeras, que funcionan en la sala como proyectiles contra el paciente o el imán. En resumen, el sistema de resonancia magnética comprende múltiples elementos complejos integrados y coordinados en su funcionamiento. El imán, las bobinas de gradiente, los sistemas de homogenización del campo y las antenas de radiofrecuencia conforman el sistema de resonancia magnética. A su vez, la transmisión de los datos generados a los sistemas computarizados termina transformando la señal de los tejidos en imagen digital. En la sala de control, el técnico ejecuta las órdenes de trabajo al sistema de resonancia magnética y finalizado el estudio gestiona las imágenes en archivos digitales. Aquí hay una pequeña autoevaluación. 1. ¿Qué tipo de imán se utiliza más en resonancia magnética para su uso diagnóstico? Por imagen. A. Resistivo y superconductivos. B. Superconductivos. C. Imanes abiertos. D. Imanes abiertos y permanentes. E. Resistivos. 2. ¿Qué es el shimming? A. Un sistema de refrigeración. B. Un sistema de homogenización del campo magnético. C. Un tipo de imán usado en resonancia. D. Un sistema de protección de los campos residuales. E. Los diferentes tipos de antenas que podemos utilizar. 3. ¿Cuáles son las principales características de los gradientes? A. Blindaje activo y pasivo. B. Se usan tanto para seleccionar el plano a estudiar como para la protección del paciente. C. Amplitud, aceleración y tiempo de subida. D. Aceleración, tiempo de subida y tiempo de repetición. E. Amplitud y tiempo de eco. 4. Las antenas se dividen en A. De polarización lineal, phased array y emisoras. B. De superficie, de volumen y receptoras. C. Emisoras, receptoras y de superficie. D. Emisoras, receptoras y emisoras receptoras. E. De cuadratura y emisoras receptoras.
5. ¿Cuál es una característica de las antenas de superficie? A. Pueden estar tanto dentro como fuera del imán. B. Tienen forma de silla de montar. C. Son externas al imán. D. Poseen un campo de medición muy grande. Y E. Tienen una sensibilidad muy pequeña. Hasta aquí terminamos. Después seguimos con el capítulo número 4. Y pueden dejar sus respuestas en los comentarios, ¿no? Si así lo desean, claro.